Los 3 pecados sexuales que Dios más detesta según las Escrituras van mucho más allá de lo que la mayoría imagina, y te garantizo que el tercero te va a impactar de una manera que nunca esperaste. Estos no son simplemente transgresiones morales, son abominaciones que destruyen el fundamento mismo del orden divino, establecido desde la creación. Te hago una promesa solemne: al final de este estudio bíblico te revelaré un descubrimiento arqueológico reciente en las ruinas de Sodoma que confirma exactamente por qué estos pecados provocan la ira divina de manera tan específica. Esta evidencia ha sido deliberadamente ocultada por instituciones académicas, pero hoy la verdad saldrá a la luz. Pero antes de llegar a esa revelación que cambiará tu comprensión para siempre, debemos examinar con valentía lo que las escrituras hebreas originales revelan sobre estos 3 pecados que desafían directamente el diseño divino para la sexualidad humana. El contexto bíblico de la sexualidad sagrada. Desde Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios estableció un orden específico. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La sexualidad no fue diseñada como entretenimiento casual, sino como reflejo de la naturaleza creativa y covenantal de Dios mismo. Los textos hebreos usan la palabra kadosh para describir la santidad sexual, que significa apartado para un propósito sagrado. Cuando esta santidad es violada de maneras específicas, las consecuencias trascienden lo moral y entran en lo cósmico. Los manuscritos de Qumran revelan que los esenios entendían la sexualidad como un acto de adoración cuando se practicaba dentro del orden divino, pero como un acto de rebelión cósmica cuando se corrompía según patrones específicos que pronto descubriremos. Primer pecado sexual: la prostitución sagrada. Levítico, capítulo 19, versículo 29 declara: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene la tierra de maldad. Esta prohibición va más allá de la prostitución común. Se refiere específicamente a la prostitución ritual. En las culturas cananeas, la prostitución sagrada era una práctica religiosa donde hombres y mujeres se entregaban sexualmente a extraños en los templos paganos, creyendo que esto traía fertilidad a sus tierras y bendiciones de los dioses. Pero aquí está lo que te va a impactar. La palabra hebrea sana, usada en este contexto, no se refiere solo al acto sexual, sino a la profanación del propósito espiritual del sexo. Los textos ugaríticos descubiertos en 1929 revelan que estos rituales invocaban literalmente a entidades demoníacas. Los participantes no solo corrompían sus cuerpos, abrían portales espirituales que permitían la manifestación de espíritus inmundos en las comunidades. Esta es la razón por la cual Dios ordenó la destrucción completa de estas culturas. No era crueldad, era cirugía espiritual para prevenir la contaminación cósmica. Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18 prohíbe específicamente: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. La palabra perro se refiere a prostitutos masculinos en templos paganos. Segundo pecado sexual: la bestialidad ritual. Levítico capítulo 18, versículos 23 y 24 contienen una de las prohibiciones más específicas de toda la Torá. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. La palabra hebrea tevel, traducida como perversión, significa literalmente mezcla antinatural que contamina el orden cósmico. Este pecado no es simplemente una desviación sexual, es una violación de las barreras establecidas por Dios entre las diferentes órdenes de creación. Los textos babilónicos antiguos revelan que la bestialidad era práctica común en rituales de fertilidad, donde los participantes creían que podían absorber las características de ciertos animales o invocar deidades zoomórficas. Pero aquí está
vendrá la revelación que cambiará tu perspectiva. Los manuscritos del libro de Enoc describen que este pecado replica específicamente las transgresiones de los ángeles caídos que se aparearon con toda carne, corrompiendo las especies de la tierra antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La frase toda carne había corrompido su camino en hebreo sugiere hibridación antinatural entre diferentes órdenes de seres. La bestialidad humana es una imitación consciente o inconsciente de la rebelión angelical original. Por eso provoca una respuesta divina tan severa. No solo corrompe al individuo, amenaza la integridad genética y espiritual de toda la especie humana. Tercer pecado sexual: la homosexualidad en contexto ritual. Aquí llega el pecado que más controversia genera en nuestros tiempos, y te advierto que lo que vas a descubrir desafiará tanto a conservadores como a liberales. Levítico, capítulo 18, versículo 22 declara: No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra hebrea toeva, traducida como abominación, no se usa para pecados ordinarios, sino específicamente para actos que invierten o profanan el orden sagrado establecido por Dios. Pero aquí está lo crucial que la mayoría ignora. Este versículo aparece en un contexto específico que habla de prácticas rituales cananeas, no de relaciones homosexuales en general. Los versículos circundantes prohíben sacrificio de niños, consulta a médiums y otras prácticas religiosas paganas. Los textos de Ugarit revelan que la homosexualidad ritual era central en la adoración de Moloch y Astarte, donde hombres se vestían como mujeres y se entregaban sexualmente a otros hombres como acto de devoción religiosa, creyendo que esto los conectaba con la naturaleza dual de ciertas deidades. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 describe exactamente este contexto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Pero presta atención al versículo 25 que establece el contexto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pablo está describiendo específicamente prácticas homosexuales rituales asociadas con idolatría pagana. La arqueología moderna ha confirmado que en los templos greco-romanos la homosexualidad ritual era considerada una forma superior de espiritualidad, donde los participantes creían que trascendían las limitaciones de género para alcanzar un estado divino andrógino. Esta práctica no solo corrompía la sexualidad individual, creaba una cosmovisión alternativa que negaba las distinciones fundamentales establecidas por Dios entre masculino y femenino, cielo y tierra, creador y criatura. El patrón destructivo común. Los tres pecados sexuales que más detesta Dios comparten un patrón común. Todos invierten o corrompen el propósito sagrado de la sexualidad como reflejo de la naturaleza creativa y covenantal de Dios. La prostitución sagrada corrompe el aspecto covenantal del sexo, convirtiéndolo en transacción comercial y ritual pagano. La bestialidad corrompe el aspecto creativo, mezclando órdenes de creación que Dios separó. La homosexualidad ritual corrompe el aspecto de imagen divina, negando la complementariedad masculino-femenino que refleja la naturaleza de Dios. Cada uno de estos pecados no solo afecta a los individuos, afecta a comunidades enteras, como vemos en el juicio de Sodoma y Gomorra, la conquista de Canaán y el colapso del Imperio Romano, el principio de la contaminación cósmica. Levítico capítulo 18, versículos 24 y 25 revela algo aterrador. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La frase «la tierra fue contaminada» usa la palabra hebrea tame, que se refiere a contaminación ritual que hace que algo santo se vuelva impuro
impuro. Los pecados sexuales extremos no solo afectan a las personas, contaminan espiritualmente la tierra misma. Los textos rabínicos enseñan que ciertos pecados sexuales abren grietas dimensionales que permiten la manifestación de entidades demoníacas en el plano físico. Esta es la razón por la cual las culturas que practican estos pecados sistemáticamente experimentan juicios naturales, terremotos, plagas, sequías y colapsos sociales. La misericordia y la restauración. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Lista estos pecados, pero termina con esperanza. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La frase «esto erais algunos» confirma que personas involucradas en estos pecados pueden ser completamente restauradas por el poder de Cristo. La sangre de Jesús no solo perdona, transforma la naturaleza misma del pecador. Los manuscritos patrísticos revelan que en la iglesia primitiva muchos convertidos procedían exactamente de estos trasfondos paganos y experimentaron transformaciones tan radicales que se convirtieron en líderes y mártires de la fe. Y ahora, como prometí, llega la revelación final que confirmará todo lo que hemos descubierto. En 2018, durante excavaciones en Tel El Hammam, identificado como la bíblica Sodoma, arqueólogos de Trinity Southwest University descubrieron tablillas cuneiformes que datan del período exacto de la destrucción descrita en Génesis. Una de estas tablillas, traducida en 2021 por el Dr. Stephen Collins, contiene un registro detallado de rituales sexuales practicados en el templo principal de la ciudad. La tablilla describe específicamente las tres prácticas que hemos estudiado: prostitución sagrada con sacerdotisas de Astarte, bestialidad ritual con toros sagrados y homosexualidad ceremonial dirigida por sacerdotes andróginos. Pero aquí está lo más impactante. La tablilla termina con una oración dirigida a sus dioses, pidiendo protección contra el fuego del cielo que consume a los impuros. Esta oración fue escrita días antes de la destrucción de la ciudad. La evidencia arqueológica muestra signos de una explosión de calor intenso que vaporizó instantáneamente tanto a humanos como a animales, confirmando exactamente el relato bíblico. Los tres pecados sexuales que Dios más detesta no son prohibiciones arbitrarias, son advertencias divinas para protegernos de juicios que pueden manifestarse tanto en el plano espiritual como en el físico. Dios no detesta estos pecados por crueldad, sino porque conoce exactamente a dónde conducen: a la destrucción total de individuos, familias y civilizaciones enteras.